pienso. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte. A todos se nos... En ocasión del 5º Congreso de Educación, me invitaron a desarrollar, como disertante, un taller sobre el teatro en el aula. ¿Por qué me habrán invitado? Simplemente porque la nueva ley de educación exige, pide, proclama que el teatro sea vivido en el aula, no para salir a la calle a presentarlo, pero si se lo puede hacer, mejor. Vivirlo en el aula, compartirlo en el aula. Entonces ustedes me van a ver a mí ahora, y pido disculpas por mi presencia, pero es interesante porque estoy por unir lo que ustedes escucharon anteriormente del profesor Carlos Teixeira. Cuando desarrolla su temática, habla a veces de estar sentado en una silla escuchando tantos minutos. Habla del hacer, del escuchar, pero que esa escucha se haga, tenga vida, tenga movimiento. Entonces nos pareció oportuno desde la producción presentarle a ustedes esto que teníamos guardado y que dijimos, habrá alguna ocasión en presentarlo. Y pido las disculpas del caso porque yo, como conductora de televisión, también voy a ser ahora partícipe activa en una charla que di como disertante hablando de la importancia que tiene el teatro en la escuela secundaria. Y hablo de una obra y hablo de otra. Tendría que haber empezado a tomar grabación o filmación desde el principio, cuando hablamos de la tragedia griega, porque hay que empezar en la escuela secundaria en tercer año con la tragedia griega de Sófocles, por ejemplo, Edipo Rey, que lo hicimos con los alumnos. La tragedia griega que toman de los griegos los ingleses como Shakespeare, y seguir la tragedia griega y después entrar en la comedia, en el drama. Todo eso está en los libros de textos del secundario. Entonces yo me atreví a llevar un texto porque no nos daban los tiempos. Y ustedes me van a escuchar, si les interesa, a las maestras de grados, a las profesoras de lengua que quizás tuvieron solo didáctica de la lengua, o aquellos profesores que creen que no es posible dar teatro en el aula porque la currícula nos corre. Sí, les hablo a ustedes que dan economía, que dan ciencias naturales o biología, que dan ciencias de la educación, que dan matemática, que dan lengua, que dan ética y ciudadanía, que dan historia. Todo se puede llevar al teatro. En común unión puede ser desde la interdisciplinariedad o desde la misma materia. Porque la literatura llevada a las ciencias, ya sea las ciencias exactas o las ciencias documentales, se transforma, se transforma, se transforma. ¿En qué se transforma? En un nuevo texto, un texto hablado, un texto movilizado, un texto corporizado, la palabra, el movimiento y por sobre todas las cosas, estimadísimos amigos docentes, amigas docentes, familia en particular, por el otro lado, la presencia activa del alumno en estas circunstancias, porque hay decires y decires. Este no sirve para nada, pero puede servir para otra cosa. Y no a veces llevarlo a talleres fuera de horario, porque no van. Meterlo en el aula, lee, escribe y actúa. Y me voy a tomar unos minutos más para leer algo que una gran pensadora argentina como es Silvia Pinillos dice: la importancia del teatro en el aula, en la educación actual, basado en la nueva ley de educación. Sí, dice que es cierto que se hacen muchas representaciones habitualmente de los textos teatrales,
representaciones. Ustedes saben muy bien lo que estoy diciendo, en particular los docentes del jardín, los docentes de la escuela primaria. Las representaciones son unas cosas, es un tema totalmente independiente del teatro. Allí se puede dar conciencia de la capacidad expresiva de la voz, aprenden a comprender, a interpretar, a mejorar el lenguaje. No sé hasta qué punto mejorar el lenguaje, porque le falta lenguaje al alumno cuando representa. El que habla es el que está en un CD diciendo o haciendo. Pero dice ella, dice Silvia Pinillo, no obstante, a pesar de lo que dije anteriormente, mi experiencia me ha enseñado que es en la práctica de la actividad teatral, a través del montaje de una obra de teatro completa, donde se revela la revelación como una actividad formativa total que integra diferentes aspectos formativo, lúdico y humano, indispensables para la educación de los alumnos. Y hay mucho más, pero hasta aquí no más leo y los invito, si están de acuerdo, a verme en ese taller tan dinámico y hermoso que llevamos a cabo en el 5º Congreso de Educación, tomando como base lo que dijera Carlos Teixeira sobre la neurociencia y las emociones. Muchas gracias por permitirme en este momento ser yo protagonista de una noche. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Con otras cosas. Entonces, dicen lo que quieren decir de otra manera para que tenga esa poética de Aristóteles, que tenga esa sensación de la estética de la palabra hablada o leída, que sea belleza pura, que sea compromiso, que sea ideología, que tenga la historia de la humanidad y del escritor, porque está el escritor que escribe, y en la literatura se aleja para darle la voz a los personajes. Entonces, si ustedes quieren escribir, por ejemplo, en cualquiera de sus áreas, teatro, ¿qué tienen que hacer? Vamos a darle la pieza de fondo, que es lo más sencillo que tengo. Con esta obrita, yo no alcancé a presentarla en el lugar, ¿no? Porque después les cuento la escuela. ¿Me jubilé? No alcancé. Trabajamos con los chicos del anexo de la escuela técnica, lo reescribieron tantas veces. Y bueno, la pieza del fondo es una historia que podría estar escrita en historia, en la cátedra de historia, podría estar escrita en la cátedra de biología si uno le agrega a esa obra datos sobre la naturaleza. Podría estar escrita en física si la niña que aparece al final dice mi mamá quiere poner una academia. Todo es posible siempre y cuando estemos dispuestos a recrear el texto. Si no hay recreación del texto, si no hay reescritura del texto, si no hay lectura del texto, si no hay libros y no tantas fotocopias, pero ¿qué traje yo fotocopias? Porque no tengo tantos libros para ustedes. A mí me hubiera gustado que ustedes manipulen el libro, miren el por qué es necesario el teatro en la escuela. Leer y hacer teatro, todo esto, un montón de páginas, pero que es fundamental. Y lo mismo le debe pasar a ustedes con sus asignaturas. Bien, ¿va alcanzando? Empieza. Está ella, la mujer, que va y viene con el mate, después está el señor sentado con un diario y después una nena que está ahí en la puerta. Pero ahorita, más o menos. Es probable que vaya a ser en textos.
no solo literarios. Cuéntenme algo de la obra si la llegan a... Si les llegó en algo la obra. Son dos personajes, ¿no? Muy particulares. En particular una. Háganle con que yo soy ella. ¿Cómo se llama? Como que se hace un mundo con un comentario. Carola está preocupada porque ellos llegaron a un nivel ya, ¿viste? Llegó la jubilación, ya tiene una pensión, ya gastaba la moratoria, había una serie de cosas, entonces, bueno, entraron a la casa y hay una visita al fondo que bueno, que la dejaron preciosa, pero que había vecinos que sabían que había una visita ahí en el fondo y algunos no tenían trabajo, ellos estaban jubilados y habían logrado dos jubilaciones o una jubilación y una pensión, pero estaban solos, ya no tenían los hijos, ya nada. Pero ella, Carola, ¿qué presentía Carola cada vez que se cruzaba con alguien en la vereda? Le quería preguntar algo. Que le quería preguntar algo. ¿Qué le quería preguntar? Ella lo presentía, y se negaba. ¿Y qué hacía? ¿Con quién discutía? Ella hablaba y él escuchaba. Pero bueno, pero ¿por qué? Ustedes piensen un poquito, ¿por qué él trataba de no imbuirse de ese malestar que tenía Carola? ¿Por qué? Porque en un momento del texto, si ustedes lo leen, le dice, pensá, quizás podamos darle una mano. Ah, bueno, anda a buscarla, traerla a la casa. Bueno, todas esas cosas que suceden en la vida cotidiana. Si querés yo me voy, más o menos, ¿no? Ellos no están en el texto, pero lo vamos a ver también. Ella quería que justo que ellos estaban en un buen pasar y que habían arreglado su nivel económico. Claro, ella pensaba en lo económico, que no vengan a hacer No, y había algo más. Decía que, bueno, como la señora esta pensaba que quería alquilar la casa, La visita del fondo. entonces pensaba que como pasaron por un mal momento y ahora estaban bien, no querían que piense que está alquilando. Claro, que todavía seguía alquilando. ¿Qué iba a decir la gente? Iba a decir la gente, si estamos alquilando una casa, una pieza, y encima se le va a ocurrir qué cosa. Sí, A esa señora poner el cartel que diga qué cosa. Pensar que hoy todo el mundo está alquilando esa. Bien. Ese era su imagen problema. de ella le preocupaba. Le preocupaba la imagen en el barrio. Bueno, chicas y chicos, llévenla a cualquier ciencia. Saquemos la palabra modista. Pongámosla en la ciencia de cada uno de nosotros. Que aparece alguien y nos pide la visita del fondo para dar clase. El cartel tiene que estar afuera. Clase de biología. ¡Ah! No, viste, se van a dar cuenta que estamos necesitando alquilar. Pero no es solo poner clase de biología, sino empezar a transformar el texto. Por ahí encontraron palabras escritas por chicos, readaptaciones. Bueno, los chicos son mi vida, genios, las cosas que han hecho para poder hacer esta obra. Hijos, porque ustedes quieren que yo les cuente cómo termina esto un poquito y después ya pasamos a biología, porque para que ustedes vean, en lengua también damos biología. El niño está loco. Bueno, aparece la niña y ahí Gabriel cierra, queda como diciendo lo tenemos que hacer pasar, pero en ese preciso momento ¿qué hacemos con los chicos? Vamos creando algo que produzca emoción en el otro. ¿Qué hacemos con esa niña parada ahí? ¿La hacemos pasar? ¿Qué le decimos? ¿Qué no le decimos? ¿Cómo podemos transformar esta obra en un conflicto social, en un problema social, no en un conflicto más adecuadamente pensado? ¿Será que tienen hijos? Les preguntaba yo a los chicos. Y si podrán, y sí, seguramente, los niños podrán dar lejos. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Entonces, bueno, empezamos a crear una historia
de que ella tenía una hija que se había ido, un hijo que se había ido a Buenos Aires, aunque es ahora que a Buenos Aires, pero nosotros estábamos adaptando a Villocampo. Se había ido a Buenos Aires a trabajar, ella tenía una hija, estaban re bien, muy bien casadas. En el preciso momento en que la niña toca el timbre, están ellos recibiéndola, tratando, él había tratado de abrir una botella pensando que iba a venir la señora, no la hija, la botella que tenían guardada de whisky, de anís, de no sé qué cosa. Y bueno, yo con los chicos decía, sí, hijo, no sé, yo un día aparecí en Laura con unas valijas viejas y unas ollas, unas cosas, y empecé a entrar. Y se había preparado para algunos. ¡Hijo! Graciela, la nuera, ¿qué hacen acá? ¿Pero cómo? ¿Qué les pasa? ¿Qué hacen acá? Y entonces él, llorando, le dice que había perdido el trabajo. Que no sabía por qué. Tuvo amistades que lo llevaron a la droga y una serie de cuestiones. Perdió el trabajo, pero que su mujer había hecho todo lo imposible para acompañarlo para no desarmarlo. ¿Y su hija? ¿Dónde está su hija? Sos un drogadicto, ¿por qué la trajiste? Si vos sabés trabajar, ¿para qué la trajiste acá? ¿A qué traes acá? Si sabés que nosotros estamos bien, ¿para qué traes? ¿Lo hubiera ido sola? No, mamá, somos una familia. Él se recuperó y tiene intenciones de ayudarme, pero por ahora nomás lo necesitamos. Todo con los chicos, ¿eh? Y mi nieta, ella se quedó esperando que ustedes la llamen. Lo están cuidando, lo están cuidando 10 años que pusimos a la nieta. Él le explicó todo, lo trataron, lo despertaron. Bueno, en definitiva, ¿qué quieren? ¿Por qué se vinieron con todo? Mamá, ¿vos sabés? Estoy abreviando, chicos, chicas. Yo también digo. Por un tiempito nomás, por un tiempito te vamos a pedir la visita del fondo. Él se va a encargar con mi hija, que lo va a acompañar, nada más que acompañarlo, a llevar en el barrio, casa por casa, lo que yo voy a confeccionar. Porque vos, mamá, sabés que yo soy modernista. Buscamos el mismo trabajo, la misma profesión, el mismo oficio, para que Carola se dé cuenta de que no es extraño, cercano, pero muy extraño para ella, estamos tan cercanos en los lazos filiales. Primero dijo los textos de los chicos, cosas horrendas, se fue, vino, se fue, bueno, hasta que él recién reacciona. Él reacciona 3. No había abierto la boca en ningún momento. Y son nuestros hijos, bueno, por lo general el varón no tiene esa emotividad, ¿no? Pero como que no pudo más, y le dice, nuestro hijo, es nuestra hija. Dale una oportunidad, ¿qué nos cuesta? Y entonces le dice, yo sé pintar, acuérdense que está en una fábrica metalúrgica, voy a hacer un cartel inmenso, que todo el pueblo lo vea, de tan bello. Va a lucir en esta casa. Venimos de Buenos Aires a crear un nuevo emprendimiento. No los vamos a dejar mal, los vamos a hacer crecer. Vamos a decir que vinimos a hacer crecer. Y cuando podamos vender las cosas que hacemos, volveremos. Y aquí queda abierta la historia también con los chicos. Creo que pasa todo por el amor, ¿eh? Chicas, ustedes están estudiando y otras son profesoras, pero esto tiene que moverse fuertemente y hay que estar parado valientemente, no hay que estar sentado, ¿eh? Hay que sacar fuerza donde sea, estar parado, ir, venir, mirar los ojos, mirarlos. Los chicos son ustedes. Este gesto. Hola. Están todos hablando, por supuesto. Hola, chicos.
qué mal, encima que tengo un dolor de cabeza. ¿Puedo pasar? Se empujan entre ellos, ¿no? Los chicos. No. Permiso. Encima que me lo dicho, pero lo viven, que tengo que supervisar, no, esa es una de las formas también. Y otra, me decía la profesora de Ciencias de Educación que uno puede usar el teatro para todo. Yo no soy profesora de biología, pero miren lo que me dan en mi biología. ¿Qué dice? El tiempo está loco, tuve que trabajar mucho con esto. Miren, todas las actividades de ciencias naturales, el clima y la contaminación, una combinación peligrosa. La diversidad biológica amenazada, atmósfera contaminada. ¿Qué pasó acá? ¿Qué tipo de actividad tuve que hacer yo? Buscar información, consultar con especialistas en el tema, hacer fichas bibliográficas y recrear estas 4 o 5 fichas en un nuevo texto. Un texto comprendido por ellos, asociado por ellos, cambiándole títulos, cambiándole todo. Y ellos sabían que el tiempo estaba loco, que la atmósfera pasa esta cosa, que la contaminación. Eso también lo podríamos haber llevado al teatro, no me dan tiempo, pero yo lo hubiera llevado. O sea, ¿qué quiere decir? Que enseñe desde el gesto, desde la postura, desde la mirada, desde la palabra, desde la escucha. No enseñen solo para que vieron que biología era. Y sí, es casi todo abstracto, así que es buenísimo. Para ellos es tremendo biología. Hay profesores que son divinos y otros que tienen. Cada uno tiene su forma de hacer, nadie lo puede modificar. Pero hay profesores que, por ejemplo, le dan fotocopia para el otro día, bueno, ya tienen que saber, y los chicos no pueden hablar, pero se personifica. Esa es la literatura, darle voz. Bueno, sí o se puede, ¿ya la tienen preparada? No, por eso nos notamos en esta. Hay que buscar aquello que movilice, ¿no es cierto? Y que sea más real con lo que se está viviendo socialmente en el país, en el mundo, hasta las migraciones, los atentados, tantas cosas podemos hacer, chicos. Pero ¿qué pasa? Dirán que decir, bueno, tenemos que hacer la literatura y le gusta y la reescritura. No, en cualquier materia, en cualquier disciplina debe transversar. Por eso el teatro en la escuela secundaria es fundamental por una sola razón, por el movimiento, por la mirada, por la postura, por el gesto, por la sonrisa, por el decir, vamos a practicar todo y darle roles. Bueno, vos te ocupás de la música, vos andás al salón y podés citar todos los personajes, vos reescribís, vos, y todos son partícipes activos, nadie se siente discriminado. Porque en realidad también hay un gran problema, no todos tenemos la capacidad de pararnos al frente y movilizar nuestro cuerpo. Yo soy una profesora de teatro, de lectura y escritura de teatro, que puedo moverme, que puedo mover las manos, pero yo no doy vuelta carnero, ni toco los cositos aquí, ni no. Es teatro leído y escrito. Pero una vez que voy al escenario, y empecé a darme cuenta de que no podía hacer cenar a mis alumnos. Cambia la historia de Edipo Rey, pasamos a Casa de Muñeca. Esto sería una obra ya moderna prácticamente. Pasamos al teatro moderno y contemporáneo, que podría estar más de Shakespeare, que tengo acá para ustedes también. Pero ellos eligieron dentro de su lectura, porque estaban en el primer año de polimodal, que es tercer año hoy, Casa de Muñeca de Ibsen. ¿Por qué la eligen? Porque Casa de Muñeca era Nora, una muñeca en el hogar, casada con Torvaldo, que la tenía como una muñeca, pero no como ni la madre de los hijos, ni su esposa, ni nada, ¿no? Y bueno, con los chicos de tercer año reescribimos la obra, la ampliamos y fuimos a la plaza a empezamos con Luis Fuerza,
Después nos pasamos al Coaching Club y ahí en un año reescribimos la obra Casa Muñeca. Todos los chicos se compraron Ibsen, noruego, del siglo XIX, casi finalizando. ¿Por qué les gustó? Porque Nora tenía mucho que ver con la mujer actual. Nora decide irse muy lejos, porque ya no podía soportar la presión que significaba ser una muñeca y no una mujer. Eso fue una revolución en ese siglo, pero ya comienza el despegue de la mujer. Y entonces los chicos la actualizaron. Y yo me acuerdo que podemos llevar a un momento histórico. ¿Por qué? Porque es un determinado siglo donde ocurrían cosas determinadas, porque ustedes no se olviden que la literatura no es inocente. Hay un autor que vive en una época, en un país, en un continente, con los problemas sociales, con su propia ideología y religión, con su compromiso político, y que ¿qué hace? Desde la ficción disimula la realidad. Vos me vas a decir, yo no puedo disimular la realidad de la biología, pero sí la podés transpolar y ponerle un poco de ficción. Ya tenemos que terminar, ¿no es cierto? Sí. Un poco de ficción y un poco de biología, y un poco de economía, y un poco de todos los que están acá, que les agradezco de corazón. Falta mucho por decir, pero les agradezco de corazón que sea que tienen un minuto mirándome a los ojos, porque nos miramos todo el tiempo a los ojos. Les agradezco profundamente. Te quedan unos minutitos igual. Donde tenía la participación todo vívida del alumno, sí, donde tenía voz, sí. donde estudiar el texto, donde su cuerpo, donde se sienta él como un individuo importante, no representar lo que otros dicen. Yo creo que el teatro, chicas, yo creo que me llamaron por eso, porque hay algo, no se puede todavía generar el teatro en la escuela secundaria. Y está exigido el teatro en la escuela secundaria. En todos los libros hay obras y obras y obras de teatro. Lo lindo es, como vos decís, que la obra se la lleve a cabo tal cual es. Pero ¿qué es lo que están haciendo los autores ahora? En realidad las editoriales. Fragmento. Continúen ustedes. Pónganle la variedad lingüística del lugar, asócienla con el territorio, y hay tantas otras cosas que se pueden hacer, cosas reales. Martín Fierro, real. Tenemos crisis económica y bueno, y por ahí abandonamos la familia, nos transformamos en personas perdidas, se rompen los vínculos. Todas esas cosas hay que ayornar, pero también la interdisciplinaridad. Buscar una maestra de grado, una profesora de lengua, una profesora de biología, una profesora de ciencias económicas, hacer algo en común, de unión. Nos cuesta mucho porque somos individualistas, y aunque ustedes son súper jóvenes, también son conductistas, porque el tema es que me escuchen, que me entiendan, que quieran la materia que yo diga. Bueno, un aplauso para ustedes. Pienso seguir al borde del sol.